Buenas tardes para todos. Mi nombre es José Daniel Bermúdez Ochoa y en el día de hoy les voy a exponer el tema de casos nacionales de responsabilidad en educación. Bien, para trabajar este tema tomé dos grandes casos de responsabilidad. El primero está relacionado con todo el cuidado que debe tener la institución educativa y las diferentes organizaciones gubernamentales como universidades, colegios públicos, colegios privados, institutos para con los estudiantes. Es decir, dentro de la academia existen zonas de riesgo, existen zonas donde el estudiante puede verse vulnerado, una salida de campo dentro del salón de clase, porque claramente nadie está exento a un accidente. Pero vamos a ver durante el desarrollo de esta exposición cómo los colegios han hecho lo posible para buscar estrategias de desligar esa responsabilidad. Es decir, el concepto de responsabilidad educativa se ha transformado y ha cambiado. Ya no se tiene en cuenta el cuidado del otro, sino que lo que se tiene en cuenta es cada persona como individuo y como individualidad. Bien, en otro sentido también está la responsabilidad, casos nacionales de responsabilidad en educación, pero no ya con este ámbito, digamos, de zonas de riesgo o de zonas objetivas, pues, para trabajar con el estudiante, sino que también se va a ver relacionado la información, los temas, los contenidos y toda la información que se le va a brindar al estudiante para que lleve a cabo su proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya teniendo en cuenta estos puntos, podemos dar inicio. Bien, principalmente, como se proponía dentro del ejercicio, había que definir diferentes puntos. El caso es que los puntos que yo voy a definir para el desarrollo de este trabajo son tres. Es responsabilidad, responsabilidad social y responsabilidad jurídica. ¿Qué significa la palabra responsabilidad? Pues bien, la palabra responsabilidad va a estar definida y retroalimentada. Bueno, aquí hago una pequeña pausa. Resulta que yo utilicé diferente bibliografía para retroalimentar esta exposición. Uno de los textos que utilicé para retroalimentar esta exposición se llama Los sentidos de la responsabilidad en la educación cuando gana la prudencia. Es un texto costarricense del autor Pierella, donde en el 2011 él va a establecer pues, los diferentes casos de responsabilidad educativa y va de alguna manera a argumentar y va de alguna manera a explicar correctamente cómo se viven estas zonas de riesgo dentro de las instituciones educativas. Una vez claro esto, a partir de la fuente que utilicé podemos ahorita sí contestar responsabilidad, y es que durante todo el texto el autor va a hacer una retroalimentación del concepto. El autor, a partir de ejemplos, va a retroalimentar y va a definir este término, ¿verdad? Entonces, tenemos de que el autor va a retomar los apuntes del filósofo Paul Ricoeur. Bueno, como les venía comentando, el autor va a servirse del señor Paul Ricoeur. Resulta que este señor es filósofo y antropólogo francés, el cual va a desarrollar diferentes trabajos relacionados con la dedicación y la permanencia hermenéutica de lo que es la responsabilidad y diferentes valores. Pero bueno, no me voy a detener ahí. Me voy a detener de que precisamente el autor Pierello se va a servir de este filósofo para retroalimentar y para definir qué es la responsabilidad. Y entonces, ¿qué nos dice el texto de responsabilidad? Pues bien, el texto nos dice, y entendiendo, digamos, el contexto educativo, es toda la capacidad, la dedicación, la permanencia de tener docente, estudiante y personal educativo para con los estudiantes. Y también entre personal educativo puede ser claramente personal académico y personal administrativo y las relaciones que se manejan entre estos. Es decir, en palabras más, palabras menos, para que definamos puntualmente. Responsabilidad según el texto, según Perielle, y dentro de la perspectiva de Ricoeur, que él retoma de este filósofo francés, la responsabilidad son todos esos actos de dedicación, de permanencia, de alguna manera de cariño que se puede establecer dentro de estos procesos educativos entre todo el personal que trabaja dentro de un instituto educativo, ¿verdad? Bien, hay otros dos términos, responsabilidad social y responsabilidad jurídica, y el autor va a decir, responsabilidad social es la que se ve completamente relacionada con los valores de los estudiantes, es la que se ve relacionada para preservar las buenas condiciones a su alrededor. Es decir, tanto personal educativo como personal administrativo tiene, digamos, la necesidad y tiene de alguna manera la obligación de brindar un contexto, de brindar un ambiente sano
para los estudiantes. Esa es una responsabilidad social. Claro, sin dejar de lado también la necesidad que tiene cada uno de estos agentes que les estoy mencionando para finalmente enseñar y formar, no solo en contenidos, sino también como ciudadanos críticos, también como ciudadanos completamente coherentes y completamente aterrizados al contexto social, político o económico como se esté presentando. Bien, y responsabilidad jurídica es la que se ve completamente relacionada con los aspectos nuevamente de cuidado entre el personal educativo, y es donde de alguna manera los estamentos educativos se arman, tienen completamente establecidas las leyes del Ministerio de Educación Nacional para de alguna manera brindar unas reglas de juego y para brindar de alguna manera unas directrices. ¿Sí? Bien, ahorita vamos a mirar un ejemplo. Ahora, ¿qué problemas morales, qué problemas éticos podemos ver dentro de esto? Y es que realmente estar dentro de un estamento educativo requiere una responsabilidad, porque el principal foco, la principal población con la que se trabaja son menores de edad, y eso no se puede dejar de lado. Entonces, los estamentos educativos vamos a ver de que se van a armar de las leyes para quedar exentos, pues digamos, de responsabilidades jurídicas. Es decir, por eso ahorita vemos de que dentro de las instituciones educativas ya no se hacen trabajos de campo, ya no se hacen salidas pedagógicas, porque entonces ahí es donde se corre el riesgo de que el estudiante recurra a un accidente o que pase algo. Por eso ahorita en 2020 vemos tanto problema para sacar a los estudiantes, vemos problemas con ARL, con seguros estudiantiles, con cantidad de estamentos, porque entonces tenemos esa responsabilidad de contestar a esa población que es menor de edad y que como docentes estamos completamente obligados a amparar, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Resulta que precisamente en este orden de ideas, como les venía mencionando, de manera global, todas las instituciones educativas se han blindado en esto. Tenemos el ejemplo de Argentina, donde en el artículo 11, en el artículo 117 de 1997, va a decir de que la responsabilidad está relacionada con el cuidado del otro y no de sí mismo. Y dentro de ese artículo va a colocar exento a los directores de colegio y demás personas, ¿verdad? También hay otro ejemplo, acá no se ve bien, pero yo les voy a leer. Es una carta que se hace dentro del Ministerio de Educación Nacional, ya para ir terminando, del colegio Policarpa Salabarrieta de la ciudad de Quindío. Esa es una carta que se publica oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2015, y donde aquí dice de alguna manera cómo las directivas responden al plantel, cómo las directivas de alguna manera recurren a estrategias para que los estudiantes no se vean completamente pues vulnerados dentro de las salidas pedagógicas, porque dentro de esa carta se expone pues la posibilidad de hacer una carta pedagógica, ya que el ministerio no estaba dando las bases pues para permitir estas salidas, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando, ¿cómo vemos la responsabilidad educativa? Yo coloqué estos tres grandes ítems. La verdad, en ese momento la sociedad actual vive en un momento de riesgo. Se han perdido tradiciones, se ha perdido una cultura de cuidado. Eso es el gran derrotero pues de toda esta explicación. Y digamos como quitar e inhibir esta responsabilidad se ha visto reflejado pues en la creación de leyes gubernamentales y leyes educativas donde el colegio pues se exente de estas responsabilidades y no se ve obligado a pagar indemnizaciones, que son problemas de orden jurídico actualmente. Vemos en segunda instancia, digamos, la responsabilidad educativa, ya para terminar, veamos la responsabilidad educativa que tienen los diferentes estudiantes o bueno, los profesores en este aspecto, y es que los contenidos tienen que estar ligados con unos lineamientos curriculares, tienen que estar ligados con unos derechos básicos de aprendizaje, tienen que estar relacionados con unas competencias ciudadanas. Para que este contenido sea veraz, el profesor se tiene que ver obligado y tiene que estar a la tarea pues y a la vanguardia de estar instruyéndose, leyendo, documentándose, porque obviamente la responsabilidad del docente es mostrarle al estudiante básicamente cuál es el contenido objetivo, pero ese contenido con un fondo, con una formación ciudadana, ¿cierto? Me despido con este modelo ecológico de Bronfer-Brenner. El modelo ecológico de Bronfer-Brenner está relacionado con diferentes sistemas. En este caso, los sistemas dentro de la institución educativa son macrosistema,
mesosistema y microsistema, ¿verdad? Entonces, esos sistemas están relacionados con los ambientes educativos. En el macrosistema vemos ideologías culturales, vemos ideologías que pueden estar cerca dentro del contexto educativo, el barrio, la comunidad. El mesosistema está relacionado con el proyecto educativo institucional, donde está el manual de convivencia, donde están todas las leyes educativas, y el microsistema está en la convivencia interpersonal entre los compañeros de clase y las relaciones pues entre profesores y estudiantes. Y todos estos sistemas tienen que estar relacionados con una responsabilidad educativa, tienen que estar relacionados con el compromiso del docente. Entonces, para finalizar, digo estas dos cositas. La primera, tenemos grandes retos como docente, porque claramente los riesgos están a la orden del día y el Ministerio de Educación Nacional cada vez es menos flexible para las salidas educativas. Y el otro reto está en instruir al estudiante veraz y correctamente, con contenidos que tengan un fondo y que tengan un propósito educativo. Muchas gracias.